una vez más a una nueva emisión de Interés Público, el programa que a través de la Agencia de Noticias Andina el día de hoy plantea el siguiente tema. Migrantes conozcan cuáles son sus derechos. Sin papeles, dicen algunos, sin derechos también acaso. Naciones Unidas ha subrayado recientemente que los migrantes son seres humanos con derechos y no solamente agentes de desarrollo económico. A veces se nos olvida que la sociedad humana la constituimos entre todos y que cualquiera de nosotros podemos ir de aquí para allá, en fin. Todos somos ciudadanos, efectivamente, de este planeta y como tales con derechos, aunque también con deberes. Vamos a presentar a nuestros invitados. Está con nosotros el doctor Alberto Adriancén, él es sociólogo, es parlamentario andino. Está con nosotros también Diana Miloslavich, ella representa la Red de Mujer y Hábitat de América Latina, es también representante de la Red Peruana de Migraciones. Obviamente del sector femenino, ¿verdad, Diana? Así es como vienen trabajando. Es coordinadora además del programa de participación política y descentralización del Centro de la Mujer Flora Tristán. A ambos nuestras gracias por haber aceptado esta invitación, pero importantísimo porque creemos que luego de este programa vamos a estar debidamente orientados. Eso es básicamente lo que estamos buscando. Doctor Adriancén, ¿cuáles son esos derechos de los que estamos hablando? Bueno, básicamente eso depende mucho de los países, pero en primer lugar a un derecho a una residencia fija, a un trabajo, ¿no es cierto?, a un buen trato, a la no discriminación, etcétera, ¿no? O sea, son los derechos que tenemos todos nosotros. La única diferencia es que uno los puede ejercer en España o en Argentina o en Chile, ¿no? O sea, tiene derecho pues a una residencia, ¿no? Y a una situación regular por llamarlo de algún modo, ¿no? O sea, y yo creo que en ese sentido lo que está generando, o sea, cada vez gana más terreno esta idea, como bien usted ha dicho, que el tema de la migración es un tema que tiene que venir de la mano con los derechos de las personas, ¿no? En el Perú, el año 76, lamentablemente, en mi opinión, todo el tema migratorio pasó al Ministerio del Interior. Antes estaba mandando la Cancillería. Entonces, lo que ha habido es una mirada demasiado policial, ¿no? O sea, de Interpol, ¿no? Yo no niego que hay un componente, efectivamente, de seguridad en el tema migratorio. O sea, uno no puede permitir que entren a un país bandas organizadas, ¿no es cierto?, de criminales, delincuentes. Pero hoy día el tema migratorio es un fenómeno, es un tema, en primer lugar, del siglo XXI, para comenzar, ¿no? Bueno, los tiempos cambian, así doctor Adriancén. Como es ahora el medio ajá. ambiente, el tema de la migración. Exactamente, ¿no? Pero actualmente si tendríamos que definir cuáles son entonces los principales problemas que afrontan los migrantes, ¿por dónde comenzaríamos? Bueno, yo comenzaría por casa, ¿no? Para comenzar, ¿no? O sea, yo creo que el Perú no tiene una política de Estado sobre el tema migratorio, ¿no? No solamente con los que vienen, que son pocos, sino sobre todo con los que se van, ¿no? O sea, yo le pongo tan solo un ejemplo muy ilustrativo es cierto que se están haciendo esfuerzos, la ley del retorno es un esfuerzo muy importante, implica un cambio de óptima respecto al tema del migrante, pero yo le pongo solo ejemplo, ¿no? La ayuda humanitaria que otorga el Estado peruano a los peruanos en el exterior, per cápita es 10 céntimos. Dios. Uno se da cuenta que estamos hablando ¿no es cierto?, de sencillo, ¿no?, de ripio. Y entonces yo creo que la Cancillería está haciendo esfuerzos, ha inaugurado un buen consulado en Santiago, va a inaugurar también otro consulado en Buenos Aires. Hay que recordar que Buenos Aires es la primera ciudad en el mundo con peruanos, ¿no es cierto? Hay un esfuerzo del Estado, yo no quiero desconocer el esfuerzo que está haciendo la Cancillería, hay muchos organismos, hay una mesa multisectorial sobre el tema de la migración, o sea, pero me parece que yo comenzaría por casa. O sea, hay que dotar a los consulados de mejores
recursos, mejores servicios. ¿Conoce usted como parlamentario andino, probablemente quizás también como sociólogo, cuáles son las principales consultas que se hacen en los consulados actualmente? ¿Cuáles son los principales requerimientos que hacen nuestros compatriotas cuando se acercan a su Básicamente consulado? son documentos, ¿no? Documentación. Porque muchas veces para obtener la residencia se les pide una serie en otro país se les pide una serie de documentos, antecedentes policiales, judiciales, penales, en fin, porque uno tiene que tener un contrato de trabajo para optar por la residencia. Entonces, Ya, y le pregunto viceversa, ¿y el consulado entonces qué tipo de ayuda está obligado a darle a un compatriota nuestro? yo creo que hay que cambiar la óptica sobre el tema migratorio, ¿no? Porque hay una relación, en mi opinión, por las cosas que yo he visto, he visitado más comunidades en el exterior, hay una relación un poco, entre comillas, perversa, ¿no? Porque los migrantes tienen efectivamente demandas, tienen apuros, viven en una situación muy precaria. Yo he ido a la vía de miseria en Buenos Aires, en fin, ¿no? Y también en Chile. Pero lo que hay que partir, en mi opinión, del principio, voy a decir una cosa que quizás suene incorrecta, la gente que se va, por lo general, no vuelve. O sea, pocos son los que vuelven finalmente cuando emigran, ¿no es cierto? Y por lo tanto, una primera cosa que tienen que hacer los consulados, como yo ayudo a los peruanos donde están, en el caso de Buenos Aires, en Santiago que hay cerca de 200.000, qué sé yo, a instalarse en las mejores condiciones, ¿no es cierto? Porque si no, se convierte en una especie de lógica sindical. Yo reclamo y reclamo y reclamo, y se forman una especie de lo que llamamos los guetos peruanos en eso, con razón, porque finalmente uno busca a la gente que conoce y se siente protegido, ¿no es cierto? Bueno, pero entendemos que eso es lo que es lógico, está haciendo un consulado, ayudando a sus connacionales. Yo creo que los consulados deben, como primera lógica, más allá de ayudarlos en los problemas humanitarios, en los problemas de trámites, que son las cosas regulares, ¿cómo imaginar una política que suponga que los peruanos que están en una zona se instalan y ayudan a la comunidad donde viven? En Argentina, por ejemplo, cuando yo planteé la necesidad de estar con una reunión con peruanos y con autoridades argentinas en una suerte de distrito al norte de Buenos Aires, que es donde más viven los peruanos, planteé la necesidad de elección de parlamentarios elegidos por los peruanos en el exterior para que estos parlamentarios ayuden a esta instalación que hacen los peruanos en esos países. El concejal del municipio me decía que él estaba bien, porque él estaba deseoso que los peruanos se instalen, o sea, se acoplen, se mezclen con los argentinos. Ellos votan, por ejemplo, pueden votar en Chile, entonces pueden participar de las actividades políticas. Entonces ya no es solamente un pobrecito que emigró afuera, ¿no es cierto?, que se va afuera, que tiene problemas. Es una persona que, como yo les decía a ellos, ustedes están casados con argentinos o con argentinos, tienen hijos argentinos ya, entonces probablemente se están quedando sistemáticamente. Entonces, bueno, hay un derecho claro a la asistencia, digamos, consular. Eso es incuestionable. Eso es incuestionable. Y yo creo que hay que incrementar el presupuesto de los consulados. Hoy día, por ejemplo, se está haciendo una especie de protocolo de trato uniforme, homogéneo en todos los consulados, lo cual me parece muy bien. O sea, y hay compras de consulados, se ha comprado, como le digo, en Santiago, en Buenos Aires, se va a comprar en Milán, se va a comprar en Barcelona, entonces me parece muy bien. Pero yo creo que hay que cambiar un poco la lógica y ayudar sobre todo a los peruanos para que no vean tanto la nostalgia. Aquí ya nos está pidiendo el uso de la palabra, y con toda razón, Diana, pero antes de pasar con ella, solamente decirle lo siguiente: ¿qué tan creciente o qué tan favorable puede ser la necesidad que retornen peruanos aquí al Perú? Bueno, es su derecho, y más aún cuando hay crisis, la crisis que está viviendo en Europa, sobre todo en España, es su derecho. Y por eso la actual ley del retorno es un giro muy importante respecto a la ley del 2004. Que solamente premia a los exitosos y ahora busca ayudar a la gente que tiene problemas, que es lo que debe apuntar la ley. Podríamos ampliar más, seguramente, claro, Diana, adelante. No, yo quiero opinar que mientras que los migrantes, hombres y mujeres, no estén dentro del sistema político, porque mejor representados, porque ellos votan, pero votan por los candidatos por Lima. No tienen un ellos tienen que tener su represente. propia representación.
articular sus propios intereses y así irán avanzando para tener políticas y garantizar sus derechos, porque yo no le veo otra forma. Digamos, tiene que haber una masa crítica de parte de ellos que empujen, ¿no es cierto?, a sus representantes en el Congreso para que ellos puedan mejorar las políticas y en el Estado peruano. Pero eso ¿no? es parte de una serie de demandas, ¿no? ¿Usted cómo ve ese avance allí, hemos presentado nosotros no tenemos lamentablemente iniciativa legislativa, pero hemos presentado un proyecto de ley que hemos hecho con la Cancillería, con transparencia, con idea, en fin, para que los peruanos en el exterior tengan sus propios parlamentarios. Inclusive hemos propuesto que mientras no se dé una solución a esa demanda que me parece justa, países como Colombia, Ecuador tienen parlamentarios en el exterior, los parlamentarios andinos los representen más o menos, porque es un ¿Qué poco... falta entonces? Entonces, por eso es una decisión que se aprueba. Nosotros viajamos mucho por América Latina, que por lo menos nos den América Latina, que es un poco Europa, pero hay que hacer algo. Pero encima ahora no pero va a haber parlamentarios andinos. Claro, con esa lamentablemente en el Colombia. Parlamento algunos parlamentarios congresistas se oponen, con el argumento curioso que en ese momento el número de, así me dijeron a mí, de otoroncos. Sí. Pero mira, hay una cosa que hay que decir de los migrantes, ¿no? El tema de las remesas, ¿no? O sea, Perú recibe un promedio de 2.400 millones de dólares de ingresos anuales de remesas. Quiere decir de que no tienen derechos, no están bien representados, no hay políticas fundamentales para ellos, y sin embargo ellos aportan a este boom del crecimiento de la economía peruana, y no hay una devolución, ¿no es cierto?, del tremendo esfuerzo que están haciendo al enviar las remesas. Y en esto yo quiero señalar de que finalmente el INEI sacó el informe que el 51% de las remesas son femeninas. Es decir, las mujeres mandan más y con mayor frecuencia, a pesar de que la situación laboral de las mujeres en el exterior no es en las mismas condiciones que los hombres, porque, digamos, estas desigualdades y brechas laborales las hay en el Perú, como en Estados Unidos, como en España, ¿no? Entonces, y vamos a hablar seguramente de esto, pero permíteme una pregunta así general para ir introduciendo ya el tema de la mujer. ¿Qué tanto se ha feminizado la migración femenina? Bueno, digamos... Me parece redundante esto, ¿no? Pero... No, es bueno, pero para que se enteren quienes escuchan el programa y lo ven, es que hay más del 51% son mujeres, pero también a la hora de enviar las remesas, el 52% de las remesas son femeninas, ¿no? Entonces, no solamente aportan en el número cuantitativamente, sino cualitativamente, ¿no? Y en un estudio que nosotros hicimos más pequeño, pues no con las posibilidades del INEI, sacamos de que las mujeres mandan el 40% de su salario y los hombres el 16%. Esta es una muestra que se hizo en España, en 3 ciudades, en Valencia, Barcelona y Madrid. O sea, quiere decir que las mujeres que ganan menos envían más, ¿no es cierto? Y entonces también por eso hay un reclamo de tener políticas que favorezcan a las mujeres en el exterior. Diana, pero ¿no? ¿qué otras características tiene esta migración femenina? Estamos hablando de amas de casa que van a probar suerte, de profesionales. ¿Qué características pueden ayudarnos a identificar este rostro de la mujer migrante? Bueno, hay que decir que el 25% de la migración es de jóvenes, ¿no? De tienen menos de 25 años, que la migración, la mitad son mujeres. Y decir, digamos, de que ahora en esto que se habla últimamente de la economía del cuidado, también ha habido una oportunidad también para las mujeres en lo que es el cuidado de niños, de niñas, de ancianos, lo que acá le llamamos también el trabajo doméstico, ¿no? Entonces hay, digamos, y sigue habiendo bolsones de oportunidades de trabajo en estas cadenas de cuidado, ¿no es cierto?, para las mujeres. Sin embargo, hay que decir de que la migración peruana, sobre todo la femenina, es una población que tiene, son en una mayoría universitarias o con estudios universitarios, lo que es bien complejo porque es una población muy calificada o medianamente calificada en términos de estudios, truncada, y que accede a digamos, trabajos vinculados a la economía del cuidado,
y distinta, digamos, no veto a otro tipo de migraciones. Por ejemplo, la migración ecuatoriana es muy rural, ¿no? Van al trabajo rural, al campo, ¿no? A las cosechas. En cambio, las mujeres peruanas son calificadas, ¿no? No, sí, fíjate, hay una encuesta, además de este documento, que la ha hecho la Cancillería con la OIM y el INEI, ¿no? Que es una encuesta a 12.000 peruanos en el exterior. Y es un documento, en mi opinión, muy valioso, ¿no? Sea uno que se invite acá, a Fernando Quiroz, que es el embajador, que es el encargado en la Cancillería de los asuntos peruanos, y además sabe bastante sobre la encuesta. Fíjate, algunos datos, ¿no? Cerca del 70% migra por razones laborales, se va del país. O sea, bajo salario, está desempleado. En realidad, el boom migratorio comenzó el año 2002-2013 en el Perú. La masividad de la migración corresponde curiosamente a la década pasada, que es curiosamente cuando crecemos más. Es una pregunta que te la dejo, ¿cómo cuando crecemos más nos vamos, digamos, ¿no? Lo cual es un problema, es un interrogante. Efectivamente, la tendencia es a que migren más mujeres, el 52%. Además, las mujeres envían más remesas que los hombres. Sí, es lo que nos está también claro. aquí revelando Diana. Ahora, lo que es cierto es que, como bien ha dicho Diana, donde más migran es básicamente la última corriente migratoria, o sea, los espacios donde están migrando más es América del Sur. Yo creo que la tendencia dentro de poco América del Sur va a ser el espacio Chile-Argentina, ¿no? Chile-Argentina, que tiene más de medio millón de personas, o peruanos. ¿Y Perú dónde quedarían? No, entre Chile y Argentina hay más de medio millón de peruanos. Claro. Ajá. Hay más de 300.000 en Argentina y más de 180.000 o un poco menos en Chile. Porque es más fácil migrar, hablan el idioma. Aunque la migración a Chile es una migración movible, ¿no? Porque las mujeres van a Chile, trabajan en el servicio de cuidado, en el servicio doméstico, están 2, 3 años y regresan. Además, ¿no? La cercanía geográfica no permite que los vínculos familiares se puedan ir deteriorando, ahora, porque permítame, doctor, eso es parte también de lo que quisiéramos que nos informes, Diana. ¿Qué problemas, qué consecuencias trae la migración femenina? Bueno, uno de los problemas que tienen es de que por lo general las legislaciones nacionales son muy específicas sobre el tema de la tenencia de los hijos y de las hijas, ¿no? Y entonces una peruana en el exterior que tiene un hijo con un español no puede un día comprar el pasaje y regresar al Perú si no hay un previo permiso para que lo traiga al niño y a la niña. Entonces, nosotros tenemos que mejorar la normatividad, ¿no es cierto?, para que permita, ¿no es cierto?, digamos, que las mujeres puedan retornar, digamos, con sus hijos e hijas, ¿no es cierto?, que son hijos de Pero eso padres es un extranjeros. nivel de violencia, doctora Adriancén. Bueno, habría que mirarlo de alguna manera. Hay varios, ¿no? Sí, hay varios problemas. Te has quedado callada, Diana. ¿Cómo? Te has quedado callada. No, es que como ya no me he quedado callada, sino como bueno, estás refiriendo al parlamentario. Mira, no es el único, ¿no? Porque que hable un hombre. No, a ver, una cosa que quiero agregar a esto, no era un nuevo problema, no, una oportunidad ha sido de que en el Perú, digamos, hay un alto índice de mujeres jefas de hogar. Estas son las que han migrado. También ahora ya hay estadísticas que dicen de que las mujeres víctimas de violencia también se han ido, ¿no? O sea, hay una relación entre la violencia familiar y la migración femenina, ¿no? O sea, hay un alto porcentaje de mujeres que que fueron víctimas de violencia en su país de origen, en este caso el Perú, ¿no? Entonces sí se necesitan, por supuesto, más estudios, ¿no es cierto?, para evidenciar lo complejo que ha sido toda esta migración en los últimos años, ¿no? Sí, una primera cosa, nosotros también hemos propuesto otro proyecto de ley que le hemos llamado, en términos marqueteros, el canon migratorio, o sea, el canon consular, ¿no? ¿Por qué? Porque como bien ha dicho Diana, los peruanos están enviando alrededor de 2.600, 2.500 millones de dólares al año. Son responsables de más de un tercio del turismo que viene al Perú, ¿eh? Ojo, también aquí hablan de los turistas extranjeros y en realidad la mayor cantidad de turistas del extranjero son peruanos, digamos, ¿no? Entonces, esa plata que viene
se consume en educación, en muchas cosas, y paga IGB. Si uno recibe $100 mensuales de su familiar, del extranjero, los cambia y comienza a comprar paga IGB. Entonces nuestra propuesta es que un porcentaje de ese IGB, de ese monto, digamos, que supone la remesa, vaya a consulados con mayor afluencia de peruanos. O sea, los peruanos no tienen dónde reunirse en Santiago de Chile. En Buenos Aires se reúnen en los parques. Ay, eso es importantísimo. Ya, ¿Cómo están organizados los se reúnen en peruanos los acá parques. en el exterior? Están muy ¿no? mal organizados. Porque mi propuesta, o nuestra propuesta, además que se mejore la condición de los consulados, se amplíen los espacios, se compre banchanda para sacar los pasaportes, DNI, sean casas peruanas, chilenas, argentinas, donde estén, para que puedan tener, por ejemplo, ayuda médica. Yo tuve un caso, en Chile había una universidad que quería ayudar a los peruanos en términos psicológicos. No había un espacio, porque el consulado de su momento era muy chiquito. Perdóneme, pero ¿nos está hablando usted de parte de una tarea que tiene que desarrollar meramente el consulado o el ciudadano común y corriente que se fue de su país puede también organizarse como sociedad civil? Pero sí se organizan. Pero yo soy de la idea de que esto tiene que salir de Cancillería y del Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene un plan de igualdad de género. Y entonces el plan de igualdad de género tiene que contemplar qué es lo que va a garantizar el Ministerio de la Mujer en relación con la población femenina en el exterior. O sea, me parece como que tendrían que ver políticas más transversales. Mire, el 77% de las remesas, según la Defensoría del Pueblo, se han invertido en casas, en construcción de viviendas, lo cual me parece bien. Luego viene agua, desagüe y después educación. Por ejemplo, en otros países los migrantes del exterior invierten, pero hay como canales y políticas para la inversión, ¿no es cierto?, para que no todo sea, digamos, vinculado al mejoramiento de viviendas, sino que haya posibilidades de otros, ¿no es cierto?, emprendimientos para sus propias familias. Entonces, por ejemplo, eso está muy poco desarrollado aquí en el Perú, ¿no? Entonces, yo creo que más bien hay que verlos como los grandes contribuidores a la economía nacional. Mira qué curioso, Diana, ¿no? Invitándoles además para que puedan conectarse al Twitter, para que puedan seguirnos a través de nuestra cuenta de la Agencia Andina y también la cuenta de quien les habla, @samarrigoana, justamente a propósito de lo que decías, Diana, aquí Blanca Eva nos dice, ¿por qué no empiezan a mirar al migrante como un verdadero diamante en bruto? Nos dice, ¿no? Como, bueno, es como digo, como dice Diana, como digo yo, envía muchas remesas, inclusive la remesa ha aumentado en medio de la crisis, ¿ah? Pero volviendo al tema planteado a las mujeres, hoy día se habla ya la familia transnacional, ¿cierto? Familia transnacional, a ver, cuéntenos, ¿cómo es eso? Bueno, siempre viendo, ¿no?, de esta situación, digamos, lo positivo. Miren, las mujeres han salido, envían las remesas, pero no se han llevado a sus hijos, ¿no? Entonces los hijos han quedado acá, han tenido oportunidades educativas probablemente, pero bueno, quienes se han hecho cargo de los hijos y de las hijas han sido las hermanas mayores, las abuelas, ¿no? En muy pocos casos los propios padres. Y entonces, digamos, hay una situación compleja, digamos, la vigilancia, entre comillas, y supervisión de los hijos es vía el Skype, ¿no?, vía el teléfono, ¿no?, pero son, digamos, ya familias de alguna manera, ahora le decimos transnacionales, pero que están divididas, ¿no? O sea, hay una parte de la familia en Perú y otra parte fuera, ¿no? Pero que nosotros quisiéramos que esta situación, digamos, también mejorara las condiciones de las mujeres, pero parece ser, por los pocos estudios que hay, de que más bien no las ha mejorado, ¿no? Porque las mujeres tienen larguísimas jornadas de trabajo en el exterior, luego, digamos, tienen, como decía, una situación psicológica de sentir que digamos, la sociedad, ¿no es cierto?, las acusa de haber dejado a sus hijos e hijas, a pesar, digamos, de que son la fuente de ingreso más importante.
Y entonces, digamos, ya hay casi una generación de hijos producto de esta situación compleja de la migración, ¿no? Ya hay casi ya una ¿Y cómo se proyecta esa situación? ¿no? ¿Puede ir creciendo eso? Claro, o sea, hay un problema real, porque como bien dice Diana, son familias, uno le llama familias nacionales, pero son familias pues fracturadas, ¿no es cierto? Sí. Ahora, en la ley de retorno, cuando la discutimos, y gracias a la propuesta de las asociaciones de la sociedad civil que también participaron, hay apoyo psicológico para que retorne, porque en realidad Claro. es todo un mundo, lo que hay que entender es que es todo un mundo distinto de lo que conocemos. Claro, pero hay sectores Ahora, críticos que dicen que esta ley del retorno no favorece precisamente a los sectores vulnerables. Sí, pues, pero Y doctora eso Díaz, sí, ¿no? recién empieza y esa es nuestra costumbre de criticar todo. Sin Pero antes. digamos, ¿qué le podría decir usted a quienes nos están siguiendo en este momento en el programa y que es un programa ya que se transmite a través de internet que traspasa fronteras? En este momento Yo creo nos que, están viendo en fíjese, cualquier- hay cosas ¿Qué vamos a esperar de esa ley? Hay cosas que hay que decir, ¿ya? Yo siento que en estos últimos años el tema del migrante finalmente ya ha sido visibilizado. O sea, ya es un tema que ha sido incorporado a la agenda nacional. Digamos, ya le prestamos atención. Ya le prestamos atención, hay programas como este, hay otros programas en radio. En realidad, y es consecuencia de la masividad de la migración. Solamente en 3 distritos del país no hay migrantes en el Perú. ¿Dónde? En el Perú, no sé, en 3, según las estadísticas. O hay distritos en Paramonga que viven solamente las remesas. Claro, o sea, entonces, ¿No? En- todos tenemos un pariente que ha migrado. Que vive en el sí. exterior. Perdón, pero me Entonces, queda la curiosidad. ¿De qué entonces, distritos hablamos? ¿Se acuerdan? En 3 no me acuerdo, pero en 3 Bueno, distritos del país. sigan, perdone, siga, Ya. siga. Entonces, la primera cosa que hay que reconocer es que se ha visibilizado finalmente el tema. Ya se discute el tema. Ya aparece en los medios, en fin, en parte gracias al esfuerzo de la propia asociación de los migrantes, las ONGs, el trabajo que hemos hecho en el Parlamento Andino ha sido básicamente centrado en el tema de la migración. Entonces yo creo que eso va a comenzar a dar frutos de acá a un tiempo. O sea, es cierto que comenzó hace unos años también cuando se eligieron los consejos consultivos en los consulados en el exterior. Hay toda una tendencia creciente ya a enfocar seriamente el tema de la migración. La ley de retorno en parte es expresión de ese, fíjese. La ley de retorno del 2004 que se dio bajo el gobierno de Toledo solamente sirvió para el 0.5% de los migrantes. Es una ley que premia a los exitosos y el exitoso en el exterior no vuelve, se queda. ¿Y ahora qué esperan? ¿A qué porcentaje se puede Ahora, beneficiar? vamos a ver, pues, ¿no? Vamos a ver. O sea, porque además no es cierto que tampoco vuelan masivamente los migrantes. Porque si están en España se van a Francia, si están en Francia se van a Italia y esperando que pase el chubasco. Claro, pero lo que para es cierto que tiene una preocupación por los Claro. hijos, las hijas que han dejado, Así es. por los ancianos, por los abuelos, los tíos. Yo quiero decirle que tenemos una página web que se llama abriendomundos.org y básicamente esta página web que digamos tiene mucha información colgada, el tema central era digamos, cómo hacer que los que han migrado tengan conciencia que tienen derechos, ¿no? Porque había como una conciencia de que como soy ilegal no tengo derechos. Entonces, nosotros lo que hemos tratado de visibilizar es que el migrar es un derecho y cuando uno migra, migra con sus derechos, ¿no? No es que los deje en su país de origen, ¿no? Entonces, yo creo que la medida también, como dice Beto, que el tema está en la agenda pública, ¿no es cierto?, por fin, acá en el Perú, pero también creo que cada vez hay más conciencia de estos 3 millones de peruanos y peruanas en el exterior, de que tienen derechos. Yo más bien les diría, si alguno nos está escuchando, que escriban a la Comisión de Constitución del Congreso, pidiendo, digamos, exigiendo de que haya una representación parlamentaria para ellos. Yo creo que las mujeres tienen que escribir al Ministerio de la Mujer para preguntar, digamos, este plan de igualdad de género, digamos, cómo las incluye, qué tipo de políticas se van a dar que beneficie a las mujeres en el exterior y bueno, digamos, haciendo presión e incidencia y haciendo conocer también cuáles son las necesidades, creo que vamos avanzando, ¿no? Sí, dos Sí, temas, sí, si me doctor. permite. Uno, hay un tema que siempre es importante que toca con las mujeres y que lo estamos trabajando y viendo cómo solucionarlo, ¿no? Que son las mujeres que se casan con extranjeros, que vuelven al Perú con sus hijos, algunas de ellas, y los maridos no les pasan pensión. Así es. 0 balas.
Y meter un juicio a una persona que vive en otro país es un trámite engorroso, además costoso. Cuando pasa una situación así que probablemente alguien nos esté viendo, no, dígame usted a dónde hay que recurrir. Bueno, tiene que ir un abogado para que le haga el exordio que pasa por la Cancillería. Pero no tenemos un representante del Estado en cada consulado. No hay. Entonces, es un trámite privado. O sea, eso es cierto que para los consulados... Digamos algún abogado de oficio, ¿no? En cada consulado que puede existir. Pero entonces... No, pero yo soy de la idea de que es responsabilidad y son las competencias del Ministerio de la Mujer, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un plan de prevención de la violencia familiar que es cierto que está diseñado para la prevención de la violencia dentro del país, pero tiene que ampliarse, ¿no es cierto?, para estos casos, para también proteger y dar servicios y atención a las mujeres víctimas de violencia en el exterior. Claro, ¿no? también, o sea, yo cuando era presidente del Tribunal Judicial con el doctor San Martín, para que una especie de sala especial, ¿no? Porque en realidad es muy complicado para las mujeres, es muy complicado. Entonces los hombres se aprovechan y además cuando se separan de la mujer en el extranjero, chantajean con la salida de los hijos. Así es. Entonces, en realidad, ese es un gran tema. Entonces no hay que casarse con extranjeros. No, qué barbaridad. No, yo estoy casada con uno. No, pero lo que pasa es lo siguiente. Nosotras, escucha, tenemos una ley por ahí no va, claro. En realidad, creo que hay que hacer cambios en las leyes de extranjería. No solamente en el Perú es sumamente urgente, sino en varios países, ¿no? Yo creo que, como dijiste tú, dijo el congresista, digamos, este boom, ¿no es cierto?, este proceso migratorio que ha transformado el mundo, ¿no es cierto?, como que los estados no estaban preparados para ellos. O sea, nosotros tenemos que ir rápido, ¿no es cierto?, hacer los cambios normativos, tener una ley de extranjería mejor en nuestro país, que las políticas alcancen a los peruanos y peruanas en el exterior, o sea, y que está vigente para todos ellos los derechos humanos y la garantía de sus derechos dentro y fuera del país, ¿no? Yo creo que hacia eso estamos caminando. Sí, Diana, doctor, diga. No, la otra cosa que estamos promoviendo es que se cambie la ley de extranjería. Ajá. Que los extranjeros sufren en este país para nacionalizarse. Es peor que el proceso de Kafka. Yo he discutido con Digemín, por ejemplo, el reglamento para la visa Mercosur, que es una visa que es producto de un tratado de Mercosur que permite tantos años, y todo está hecho para hacerte más difícil la vida, por no decir otras cosas más duras, digamos, ¿no? Entonces estamos pidiendo sinceramente que se cambie, que se apruebe esta ley. Seguimos viendo en que la migración es un delito, poco más decimos que la migración es un delito. Hemos trabajado esta ley con la Defensoría, esta nueva ley para los extranjeros que vienen acá, porque mi lema es, así como te tratan acá, te van a tratar allá. Entonces me parece que tienen un buen trato, ¿no? Y la segunda cosa, yo insisto que tiene que haber una política de Estado. Yo discutí esto con el Acuerdo Nacional para incorporar al Acuerdo Nacional una política pública sobre migraciones. Y creo que hay que discutirla, inclusive estoy cada vez más consciente o más favorable a que haya una rama consular en la Cancillería dedicada exclusivamente al tema consular. Doctor Adrián, me preocupa este tema de no tener ya parlamentarios andinos si prospera la propuesta que viene de Colombia, porque son ustedes los que están empujando, los que están impulsando, de alguna manera hemos leído ya sus opiniones también suyas muy duras, ¿no? Para que vea usted, fíjate, Ecuador, cuando hay en España esta política de las hipotecas que te sacan de las casas por no pagar la hipoteca, qué sé yo, Ecuador ha creado Ecuador, refugios para los ecuatorianos en Madrid, sitios donde pueden ir sus conciudadanos y darles alojamiento. Inclusive hay una ley que la quiero también acá desarrollar, es que las deudas en España no se pueden cobrar en el Ecuador, porque aquí, a diferencia a diferencia de acá, todo el mundo hipotecas una casa, si no la pagas te la quitan. Te la quitan, claro. Allá te la quitan y sigues debiendo. Bueno, dirán algunos, Ecuador es un país muy pequeñito, ¿no? Pero bueno, allí hubo una masiva salida también de gente. No, pero mira, había una iniciativa, las iniciativas tienen que ser andinas. Por ejemplo, los consulados tendrían que ser andinos, ¿no es cierto? Esto de que cada uno de nuestros países tiene que tener un gasto tan grande, digamos, para atender
las necesidades de los migrantes en el exterior, había la idea, ¿no es cierto?, de que el consulado de Ecuador pudiera atender también al de Bolivia y de Perú, y el de Perú y viceversa. O sea, tendríamos que imaginarnos cómo, digamos, desarrollar también políticas en el exterior de manera más coordinada. Por eso, digamos, es, yo creo, un error de parte de Colombia plantear el cierre del Parlamento andino, porque más bien la idea es tener soluciones más andinas, más latinoamericanas, ¿no es cierto?, con la migración. No, sí, yo creo que es un error, porque el esquema de integración andina es un esquema muy similar al esquema europeo. Yo creo que eso se va a perder, ¿no es cierto? Se va a perder y yo comparto. Hay acuerdos de consulados binacionales con el Ecuador o con Bolivia, pero falta mayor integración. Finalmente, nuestra integración por la cual hemos optado es una integración de pueblos. Por ahí probablemente vaya, ¿no?, la salida no de todos solamente estos problemas de migraciones de mercancías, como bloque, ¿verdad? Bien, muchas productos. gracias a ambos. Hay programas que ameritan de verdad continuar, son interminables. El tema de hoy, el tema de los migrantes, ha sido uno de ellos. Los migrantes no están cometiendo, al salir de sus países, ningún delito. Punto 1, ¿verdad? No son ciudadanos de segunda categoría. Punto 2, bueno, y lo más importante hoy, por lo menos aquí en el Perú, ya es parte de nuestra agenda pública. Les agradecemos a nuestros invitados, a ustedes también por seguirnos. Esperemos de verdad que este programa pueda ser escuchado nuevamente por ustedes. Luego de desarrollar nuestro programa, inmediatamente es subido también al YouTube para que ustedes puedan más bien informarse, orientarse con las versiones que dan nuestros invitados. Será hasta una próxima. Gracias por seguirnos.